Ya, entonces los invito no tan solo a suscribirse al canal de Preparación Ética, sino que también a estar atentos a la información que vamos a subir al Instagram. Bien, muchachos, vamos a revisar la tarea, ¿ya? La tarea, el autor de hoy día, que quedó propuesto para hoy día miércoles, Oscar Wilde. Entonces yo me voy a ir al Instagram a mirar la imagen de este autor para ver quiénes hicieron la tarea. Aquí lo tengo. A ver, vamos a leer algunas de las tareas. Mucha gente hizo su tarea. Jime-B dice, en 1900 murió a causa de una meningitis aguda. Perfecto. Vamos a ver. Wilde, dice Rosy Cabrera, es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres. Mostró ser prominente clasista. En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela. ¿Cuál fue su única novela? Ya lo vamos a ver. Voy a leer una última tarea. Connie.jcg puso, fue una celebridad de la época debido a su ingenio y al nivel de provocación que utilizaba. Ya, para todos los nuevos, para los que no saben, todos los días queda propuesto un autor. Entonces en Instagram subimos la fotografía del autor y abajo en los comentarios vamos completando la tarea. ¿Qué voy a decirles yo acerca del autor? Les voy a decir primero que siendo considerado un esteta, se llamó a sí mismo el rey de la vida. ¿Y qué significa ser un esteta? Esteta viene de estética, ¿de acuerdo? Palabra de vocabulario. Un esteta es una persona que se dedica a sacar lo mejor de sí en cuanto a la estética. Cuando vamos a la peluquería dice allá afuera centro de estética. ¿Qué es lo que es la estética? Es embellecer, en este caso, embellecer al hombre, ¿cierto? Él es un esteta porque se preocupaba mucho de su vestimenta. ¿Conocen a Federico Sánchez? Que hace un programa de arquitectura, ¿sí? Ya, él es considerado un esteta porque también se preocupa mucho de su estética, de su peinado, de su barba, de su atuendo. Entonces, esteta es una nueva palabra de vocabulario. Muy fachero el profe, exacto, Boris. ¿Qué más? Su única novela, y ahí me estaban contestando algunos en el chat de grupo, fue El retrato de Dorian Gray. Novela muy exitosa que se llevó también a una película, con la que fue acusado de inmoral en la época, estamos hablando del 1800, y decadente tras su publicación. Ya me imagino que más de alguno ha leído esta novela por los encargos del colegio. Los escritos de Oscar no fueron considerados difíciles, pero tampoco eran escritos tan populares. Populistas, perdón. Sí fue popular, pero nunca cayó en la abominación de los bestsellers. A ver, vocabulario de nuevo, ¿cuál será la diferencia entre populista y popular? Popular es que es de gusto de muchos, ¿sí? Por ejemplo, un cantante popular es porque le gusta a mucha gente, pero populista no es lo mismo que popular, porque un populista tiene actitudes, realiza acciones para ser popular. Entonces, un popular no necesariamente es populista. Se acusa muchas veces a los políticos de ser populistas porque toman determinaciones que solo crean popularidad, pero que son por encima, si ustedes quieren, superficiales. Así que otra palabra de vocabulario, populista no es lo mismo que popular, ¿de acuerdo? Pero nunca sus escritos, sus poemas, sus obras de teatro cayeron en la abominación de los bestsellers. ¿Qué son los bestsellers? Libros que se leen mucho, ¿ya? Que se venden mucho. Eso es un bestseller. Nunca fue bestseller tampoco. Fíjense que Oscar, que es irlandés, no lo habíamos dicho, que es irlandés, que fue irlandés y que por supuesto escribió en inglés, pasó gran parte de su vida en los salones
ya, de la alta alcurnia, diseñados para la alta sociedad victoriana, motivo por el cual siempre estaba rodeado de mucha gente, de muchos amigos, pero también de varios enemigos, ¿de acuerdo? Aparte de escribir poemas, Oscar Wilde escribió también obras de teatro, obras que fueron el sustento de su vida. Con eso podía vivir y eran las que consideraba él como su principal fuente de ingresos. ¿De acuerdo? Obras que también fueron muchas veces censuradas. Will fue amigo y amante de un hombre que se llamaba Lord Alfred Bruce Douglas, un chico que era culto, atractivo y aristocrático. Y aquí es cuando vienen los problemas que tuvo Oscar Wilde, que fueron problemas tan grandes relacionados en ese tiempo con las acusaciones que tuvo, que llegó a estar en la cárcel, ¿ya? A su esposa, porque lo pillaron con Alfred Bruce, a su esposa, la separaron de él después de que él entró a la cárcel y le cambiaron el apellido a su esposa y a sus 2 hijos. Se le consideraba un conversador brillante. Sin embargo, muchos consideraban que él no conversaba, sino que iba más allá y narraba. Y ahí podríamos decir que se pueden entender dos cosas, que narraba porque solo hablaba él solo, no había un diálogo, y que también conversaba, pero lo hacía de tal manera que era contarte una historia muy atractiva, ¿ya? Whale hizo su vida un reflejo de su arte e impulsaba a las personas a modelar su vida como una obra de arte. Súper interesante. Hacer de la vida de una persona una obra de arte. Podríamos ponerlo en práctica si nos gustara, si no, hay muchas formas de hacerlo. Sí, hoy día, Tatiana Villarroel, estamos en la clase 26. Y por último, como decía alguien ahí en Instagram, murió a los 46 años de edad en 1900. Estaba solo y estaba marginado en París cuando murió, porque salió de la cárcel después de haber estado 2 o 3 años y ningún hotel en Inglaterra quería darle alojamiento por todo lo que había significado los problemas morales que había sufrido en ese entonces. Entonces tuvo que relegarse a ir a Francia a vivir y ahí estuvo, murió solo y marginado. Ya, sabemos un poquito más entonces de un autor. Aquí tengo algunas otras imágenes. Ahí está la portada de su única novela, El retrato de Dorian Gray. Y aquí hay una frase muy interesante que quise destacar, que dice: sé tú mismo, el resto de los papeles ya están escogidos. Da para pensar, va a quedar en el PPT, así que después puede reflexionar un poco más. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya pasamos a la segunda parte de la clase y tenemos que conversar un poco acerca de estas publicaciones nuevas que ha subido el DEMRE, ¿ya? Ya está el modelo de la prueba de transición disponible en demre.cl. Y nosotros en las próximas clases vamos a estar revisando, junto con seguir avanzando con los pocos contenidos de la unidad que viene ahora, vamos a estar avanzando y revisando completamente el modelo de competencia lectora. ¿Ya? Así que las clases que vienen nos vamos a dedicar también a eso. ¿Cuánto dura la prueba, Francisca? La prueba dura 2 horas 30, igual el mismo tiempo que duraba cuando tenía 80 preguntas. ¿De acuerdo? Así que no se olvide que vamos a estar trabajando con este ensayo que ya está en la web. Bien, recordemos en qué quedamos la última clase antes de la entrevista que tuvimos el día lunes. ¿Ya? Estábamos hablando, queridos alumnos, acerca de los símbolos. Muy bien. ¿Quién es HMR? Isidora Meneses. Muy bien. Perfecto, Felipe. Muy bien, me dice Felipe, ya que ya lo hizo.
que le ha ido súper bien, que le fue súper bien cuando hizo el modelo del DEMRE. 2 horas 30 tengo entendido de tiempo, pero es fácil que lo resolvamos después porque lo podemos ver ahí en el demre.cl. Ya, muchachos, estábamos hablando sobre los símbolos que encontrábamos, que no solo se encontraban en la literatura, sino que se encuentran en muchas partes. Y habíamos dicho que el temario hablaba de todas estas cosas, las características de los personajes, los tópicos literarios, y estamos quedándonos al final ya con esta parte que son los símbolos. La clase anterior a la entrevista estuvimos hablando de este señor español, Juan Eduardo Cirlot, que había creado un diccionario de símbolos. Y estuvimos revisando también en la última clase ejemplos de preguntas DEMRE en las que nosotros podemos ver que implícitamente nos preguntan por los símbolos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión, las trampas no funcionan. Esa es una forma de preguntarnos por un símbolo, en este caso, por el símbolo de las trampas. ¿Qué implica, mira la pregunta, qué implica a nivel simbólico el actuar del tirano al encarcelar a Jaime? Ejemplo de pregunta en que nos preguntan directamente por los símbolos. Los símbolos son súper importantes porque siempre en un texto están presentes los símbolos, ¿ya? Más preguntas. En el texto anterior, ¿es posible reconocer un imaginario? Cuando hablamos de imaginario, estamos hablando de símbolos, porque sabemos nosotros que los símbolos son conceptos que no están solo en la cabeza de una persona, sino que están, sí o no, que están en la sociedad completa para que realmente sean símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, nos preguntan por un imaginario, nos están preguntando por un símbolo. El rey escoge plantar almendrales, dice un ensayo de Emre, porque ¿a qué simbolizan los almendrales? ¿Por qué no fueron cerezos? Hay una novela rusa, decía yo, que se llama El jardín de los cerezos. ¿Y por qué el autor eligió los cerezos? ¿Por qué no eligió un manzano? ¿Por qué no eligió un laurel? ¿Qué significa el cerezo? ¿Qué significa el almendral? Bueno, son símbolos. ¿Qué significa un sauce? No es lo mismo que un autor escoja un sauce grande, macizo, que cae con sus hojas y sus ramas, a que escoja un álamo, que es largo y delgado, ¿cierto? Porque el álamo no es igual a un sauce, representan cosas distintas. Y todo eso tiene que ver con los símbolos que están presentes en la literatura. Y ahora entonces nos vamos a la revisión de la tarea, que hubo gente que la hizo bastante bien porque yo la estuve revisando. Decía la tarea que tenías que realizar una breve investigación personal o una consulta, si tú quieres, a internet, para los que lo hicieron menos profundamente, a propósito de un símbolo que ustedes quisiesen reconocer. Entonces yo me voy aquí a la tarea, que les puse ahí una velita, y voy a leer algunos símbolos que ustedes mismos investigaron. Vamos a ver. N.2106-R dice, los antiguos griegos atribuyeron la lechuza a Atenea, la diosa de la sabiduría y la previsión. ¿De acuerdo? Entonces, un símbolo de los que postearon fue el símbolo de la sabiduría, que se relaciona con la lechuza. Este símbolo fue utilizado en las monedas griegas y por lo tanto también se asoció con la riqueza. En América, los nativos americanos atribuyeron a los búhos la sabiduría y el conocimiento sagrado. Y Martina me dice, por eso en Winnie the Pooh la lechuza era sabia. Bueno, ¿te das cuenta que ahí también está el guiño al símbolo? Ya,
Coramis, guión bajo, dice, el mar suele utilizarse como un símbolo de rebeldía y de libertad. Perfecto, Coramis. Estuvimos estudiando hace varias clases atrás los personajes tipo, y vimos que en el romanticismo había un personaje tipo que era el pirata, ¿cierto? Y el pirata era este hombre malo que navegaba por los mares y que representaba la libertad. ¿Qué decía el pirata? Que donde él estaba no había ni ley ni orden, no había espacios, no estaba delimitado, porque el mar representa la libertad. Entonces un pirata que va arriba de un barco, que no siente la necesidad de la propiedad privada, viene y a través de una lucha le arrebata lo que es de otro, la riqueza, por ejemplo, le quitaba la tripulación completa a un otro. Entonces, muy buena la tarea porque lo dijo muy cortito, pero muy significativo. El mar representa la libertad, ¿de acuerdo? Es un símbolo de libertad y también de rebeldía, como es este símbolo del pirata. ¿Qué más? Vamos a ver. Studi.arat pone, la lluvia comúnmente se relaciona a este elemento climático con el sentimiento de la tristeza. Ya, la lluvia, por supuesto, lo dijimos en la clase anterior, se relaciona con la tristeza. Un día lluvioso, un día nublado, no es un día muy alegre, ¿cierto? Muy bien. Blues-in my soul dice, calavera con huesos. Ese investigó él. Este símbolo se asocia generalmente al peligro o a la muerte, pero la calabaza y los huesos también simbolizan vida eterna, ya que los huesos son la única parte del cuerpo humano que no se deterioran tan rápido como lo demás al morir. Perfecto. Último que vamos a leer. La Belén. Belén dice, la balanza. Ese fue el símbolo que ella escogió. Generalmente la balanza evoca equilibrio que debe existir en el mundo entre los buenos y los malos, pero con una mayor inclinación hacia el bien. Es decir, la balanza fortalece la justicia. Si quiere conocer más símbolos, bueno, aquí hay varios compañeros que hicieron la tarea. Tiene que ir solo a la fotografía que subimos al Instagram, que aparece esta velita. Si no hizo la tarea, dése el tiempo de investigar un poquito en internet y de subir su comentario, ¿ya? Porque la literatura está llena de símbolos. Ya, la Pabla me dice que ella investigó acerca de las mariposas. Si la leí, Pabla, me acuerdo que pusiste que dos mariposas juntas significaban un matrimonio, por ejemplo, para que veas que la leí. Ya, muchachos, habíamos quedado nosotros en el estudio de los símbolos en Latinoamérica. Y aquí vemos una imagen súper referencial de algunos autores, ¿cierto? Ahí está Cortázar, ahí está Neruda, autores que van dando identidad a la literatura latinoamericana, en especial del boom latinoamericano en adelante, ¿ya? Y habíamos dicho que en Latinoamérica teníamos nuestros propios símbolos, el café, el trigo, el maíz, la banana, la uva, el mar, las montañas, las chozas, una ruca, la llama, la hoz, el puño, las plumas, etc. Cada región tiene sus símbolos, ¿cierto? Que los hacen icónicos. Todos los símbolos corresponden a una preferencia, a una figuración y a un decir o a un ocultar por parte del autor. Si un autor quiere hablar del cielo, entonces quiere decir que está dejando detrás la tierra, porque le da preferencia al cielo. Y yo le había comentado, creo, en una clase, que si Pablo Neruda, con su literatura y con sus temas, era un tronco pegado firmemente a la tierra, enraizado, era un tronco que tenía los pies bien puestos en la tierra, la Gabriela Mistral viene a ser con su literatura una flecha directa al cielo,
A ella no le interesan las cosas terrenales, le interesa lo espiritual, le interesa hablar acerca del cielo, del Edén, de lo que viene después, de lo espiritual, ya del sentimiento de madre, de los sueños de un niño. Entonces, cada autor va a tomar símbolos que le han sido significativos. ¿Cuál es el símbolo significativo de Pablo Neruda? El mar. Al hombre le gustaba vivir frente al mar, tiene una casa en Isla Negra frente al mar, porque le gustaba mirar cuando escribía. En cambio, la Gabriela, ¿cuál es su símbolo? El valle, ¿cierto? Porque vivía en el Valle del Elqui, en Monte Alegre, entonces le gusta la tierra, le gusta mirar el cielo, las estrellas. No es una mujer que esté en contacto con el mar. Ella es una mujer que por su contexto está en contacto con la montaña, con la tierra. Entonces, el ser humano es simbolista por excelencia. Le entregamos símbolos a las cosas. Si regalo una rosa roja, eso simboliza algo. Si regalo una rosa blanca, simboliza otra cosa. Y es esta una de las características indudables de su definición como Homo sapiens. Los seres humanos somos seres humanos porque somos capaces de entender estos símbolos. ¿De acuerdo? Claro, cuando los hablamos así, porque cuando vienen en los textos ya se nos hace un poco más difícil vislumbrar qué es lo que quiere decir tal o cual símbolo, o qué es lo que quiere representar. Porque también sabemos que un símbolo puede representar múltiples cosas. No necesariamente el símbolo va a representar una misma cosa. Por ejemplo, un puño cerrado puede representar resistencia, puede representar violencia, puede representar un golpe, pero también puede representar estar presente, ¿cierto? Tener una lealtad con el otro o dar fuerza, vamos, que se puede. Entonces, está representando diferentes cosas. Todo símbolo representa, configura una representación, una convención. ¿Por qué? Porque cuando un símbolo tiene una convención, quiere decir que todos podemos entender más o menos lo mismo respecto de ese símbolo. Eh, Hay una aproximación en ocasiones de los símbolos que son esotéricos, ¿ya? Que son mágicos muchas veces, o que son religiosos, símbolos mágicos, esotéricos o religiosos, de un acontecimiento, por ejemplo, o de un fenómeno dado que puede ser natural, que puede ser cultural. Por ejemplo, yo una vez fui a una casa y atrás de las puertas habían tijeras abiertas, colgadas, y todas las puertas estaban pintadas de rojo. Entonces, claramente, eso simboliza algo tenía que ver que las puertas fueran todas rojas y que tuvieran tijeras colgadas abiertas. No sé. Nunca supe de qué se trataba, pero algo raro ahí, había un símbolo escondido. La lógica de los símbolos, dice Mircea Eliade, que es una autora, encuentra su confirmación no solamente en el símbolo mágico religioso. Por ejemplo, un símbolo es el bautismo. Y cuando hablamos de bautismo, no estamos hablando de un objeto, de un fetiche. La cruz también es un símbolo, ¿cierto? El perdón puede simbolizar la cruz, el sacrificio, pero el acto, hay símbolos que son actos, como por ejemplo bautizarse, mojarse en el agua, ¿cierto? Eso es un símbolo también que simboliza que tú eres cristiano. Entonces, los símbolos, según esta autora, Mircea Eliade, dice que se encuentran su confirmación no solamente en el símbolo mágico religioso, sino también en el simbolismo manifestado por una actividad subconsciente y trascendente del hombre que radica en su cultura, en su herencia. Y ahora voy a poner un muy buen ejemplo. Estaban estaban allá en Lima los originarios, los indígenas, los incas, y tenían sus dioses, tenían sus deidades, hasta que llegaron, ¿cierto?, los colonos españoles con sus dioses, con sus armas, con sus costumbres, con su idioma y con su cultura, a, querámoslo o no, avasallar lo que ya estaba preestablecido. Y les enseñaron, entre otras cosas, a los autóctonos que existía Dios, que Dios era trinitario, que tenía 3 personas, y que existían los ángeles, cosa que los incas, en lo que es el territorio actual peruano, no conocían, no tenían idea
cómo eran los ángeles. También le enseñaron la figura de María, que tampoco la conocían, la mamá de Jesús, la mamá de Dios. Y resulta que les enseñaron a hacer el arte, les enseñaron a pintar como el barroco, por ejemplo. Les enseñaron a pintar como pintaban los españoles en esa época. Y los originarios aprendieron todas estas técnicas y pintaron a María. Pero si ustedes miran el arte respecto de la figura de Jesús, de Dios, español, desde antes de la llegada a estos territorios latinoamericanos, la figura de María es representada larga y delgada. Estamos hablando del arte pictórico. María es una mujer joven, angelical, larga y delgada. Pero los aborígenes, cuando tomaron esta idea de María y la hicieron propia a raíz de lo que la evangelización que habían sufrido, comenzaron a recrear su propia imaginación y su propia configuración de María. Y vieron las estatuillas que habían traído, que habían llevado los españoles, que era una mujer larga y delgada. Pero desde ese entonces en adelante comenzaron a retratarla con mantos, ¿de acuerdo? Con mantos en la cabeza que cada vez tomaban más preponderancia en el arte, hasta que se llegó a la imagen que ustedes actualmente tienen de María, que es una virgen, una santa, que sus mantos la hacen ser una figura que larga o delgada, ¿no es cierto? Triangular. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Virgen eh, María, la Virgen de la que está camino a Viña del Mar, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien me puede soplar o no? La Virgen del Carmen, ¿sí? La idea que se tomó en Latinoamérica sobre la Virgen era triangular, porque le hacían una capa así tan grande, ¿cierto? Que era triangular. No, y no era por eso. Fíjate que ahí hay una idea. La Fer dice por la Trinidad, tenía que ver con lo triangular. No, fíjate que los incas tenían como su deidad al sol y a la tierra. Y ellos adoraban a las montañas. Y las montañas eran triangulares. Entonces el arte inca se fusionó, se volvió híbrido con este arte y con estos símbolos que venían desde España, y ellos lograron traspasar la idea de el reflejo de la tierra, del monte, lo triangular, a este reflejo de la Madre de Dios. Y es por eso que tenemos entonces una Virgen, si tú la miras a modo grosso, de una cuestión triangular. Y en los ribetes de los atuendos, ellos hacían las típicas figuras indígenas, ¿de acuerdo? Estos típicos patrones que nosotros vemos en el norte de Chile, por ejemplo, o en Bolivia, o en Perú, los retrataban como unos bordes, ¿ya? Para poder adornar estas... Sí, es muy interesante conocer esto, Valentina. Para poder retratar de alguna otra manera y sin quedarse atrás con lo que ellos conocían como dioses, ¿de acuerdo? Entonces los símbolos latinoamericanos, porque de eso se trata la clase de hoy día, tienen su configuración no solamente en el símbolo mágico religioso que se puede llevar a cabo en una estatuilla, sino que representan la identidad personal de cada pueblo, de cada cultura, y se van fusionando, van evolucionando. Por lo tanto, un símbolo no necesariamente tiene que ser una cuestión física. Podría ser también un símbolo, un acto. Un acto podría ser un símbolo. Ya, Eduardo Correa dice, en el Popol Vuh hay mucha referencia al sol, a la luna y a la posible creación y el significado de la Tierra. Perfecto, muy bien, porque hemos dicho también en clases que los libros sagrados contienen de cada cultura, los libros sagrados de cada cultura contienen la simbología, contienen la cultura, el origen, la religión y el idioma, eso ya lo aprendimos, de cada cultura. Muy bien. En la clase anterior, en la que estuvimos hablando con la escritora Eugenia Prado Bassi, hablamos sobre uno de sus libros. Y uno de sus libros tenía como símbolo la máquina de coser.
Y ella decía que la máquina de coser tenía una doble, para ella, una doble eh, personalidad, si ustedes quieren, porque era muy buena, porque le permitía trabajar a las mujeres, pero por otro lado te podía pisar, estaba por encima tuyo, ¿cierto? Había que tener cuidado y leer las advertencias para hacer el uso de la máquina de coser, que simbolizaba muchas cosas dentro del texto que ustedes pueden encontrar en internet si es que alguien lo quiere leer. Entonces, la máquina de coser es un símbolo en el caso del texto que acabo de comentar. Las figuras geométricas también son un símbolo. Por eso ahí pongo el triángulo o una circunferencia, porque son ocupados para simbolizar cosas en diferentes culturas. Y la luna, por supuesto, un símbolo súper interesante, digno de estudiar. Ahí está entonces el texto del que les hablaba, ¿cierto? Advertencias. Un segundo. Un segundo. Advertencias de uso para una máquina de coser. Y veíamos que en el texto pasaba algo súper interesante, y era que ella había sido capaz de crear un texto híbrido, porque por un lado nos contaba la historia de una protagonista, que era Mercedes, hablamos de un texto literario, pero que por otro lado ella le daba una configuración física a este texto de un texto que no es literario, no de una novela, sino que de un instructivo. Este texto era como un instructivo que puede venir, por ejemplo, para crear algún vestido, que viene con los planos, que viene con las líneas achuradas para saber dónde cortar la tijera, dónde pasar la tijera, etcétera, etcétera. Por eso que advertencias para ocupar una máquina de escribir. ¿Ya? Entonces, cada autor, si usted escribiese un libro o escribiese un poema, casi inconscientemente podría estar incluyendo un símbolo. Cuando tú te vas a enfrentar a un texto de la prueba de transición, debes ser capaz de identificar cómo se están usando los símbolos dentro de ese texto, ¿de acuerdo? Porque cada autor le va a dar su interpretación al símbolo. Sin embargo, tiene que ser también capaz de dejarte claro a través de la narración qué quiere decir con ese símbolo. Y si tú tienes una correcta comprensión, vas a poder llegar a resolver finalmente qué significa o cómo está usando dicho símbolo en el texto. Ya. Vamos a ver más ejemplos en la literatura. ¿Ya? Dada la dimensión connotativa del lenguaje literario, ya todos sabemos lo que es la connotación, si no lo sabe puede mirar las clases más atrás. El símbolo juega un papel fundamental en la construcción de una obra literaria, porque muchas veces las obras literarias se construyen a través de un símbolo. Por ejemplo, el diario de Ana Frank es el diario propiamente tal, el diario de vida, es un símbolo dentro del texto, porque nos va contando el día a día de la historia de esta niña. Por supuesto, Natalia Stein me dice, ¿el símbolo puede representar más de una cosa? Sí, perfectamente podría representar más de una cosa. Independiente del género que se articule, el símbolo va a estar presente, por lo general está presente. Una de las dimensiones más obvias es la del símbolo por asociación, que implica o explícitamente, implícita o explícitamente, se le otorga a los nombres. Hay un significado para estos símbolos que se asocia literalmente, directamente o escondidamente. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, esta es una foto de noviembre o diciembre del año pasado, cuando llegó el último día de clases, que me tocó con los más chicos, dije, les voy a entregar la nota de su proyecto. Entonces, como me puse bondadoso y puse mejores notas, me puse ese gorro como símbolo. Se lo dije a los niños, estaban felices y entendieron entonces que yo venía con una predisposición positiva, porque el hecho de que me pusiera ese gorro hacía entender que estaba regalando. Y en este caso, ¿qué es lo que regalaba? Notas, ¿cierto? Puntaje.
Entonces, los símbolos pueden llevarse no tan solo en la concreción de un texto, sino que los símbolos pueden llevarse a la vida cotidiana, a la vida diaria. Y los símbolos, si ustedes se dan cuenta, predisponen mucho la situación. Porque cuando tú simbolizas cosas positivas o negativas, por ejemplo, simbolizar amor o simbolizar odio, van predisponiendo la situación cultural y la situación propiamente tal que se vive. ¿Se da cuenta? Bien, ejemplos de símbolos en la literatura. Vamos a lo concreto ahora. San Manuel Bueno es el mártir protagonista de una novela de Unamuno. Es mártir, es santo, San Manuel Bueno. Es un buen ejemplo de distintos niveles de integración de los valores simbólicos de los nombres. Oye, un santo que se llama San Manuel Bueno. Por supuesto que es bueno si es santo. San Bueno. Ya, eso es literal. En un primer nivel se articula de modo explícito el nombre y el símbolo de los protagonistas. Entonces ahí hay que saber un poquito más, porque Manuel viene de Emanuel, y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. A lo mejor usted no sabe eso y no lo va a saber, bueno, y lo sabe ahora porque no le interesa el catolicismo. Sin embargo, usted sabe que en Navidad esa palabra aparece mucho porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Entonces, Emanuel, Dios con nosotros. Ahí hay una asociación directa de que Dios esté con nosotros es bueno, por eso se llamaba San Manuel Bueno. Lázaro, por ejemplo, es otro nombre que hace relación a un personaje que Jesús resucita después de haber estado muerto. ¿Sí? Ángela es igual a su valor de mensajero. Ángel significa mensajero, mensajero de Dios. Entonces las personas que se llaman Angélica, Ángela, Ángelo, son personas que hacen alusión a ser unos mensajeros. ¿De acuerdo? Los ángeles son mensajeros de Dios. Pero este nivel, primer nivel de significación, es el que a lo largo de la novela va añadiendo profundidad al texto. ¿Ya? El apellido de San Manuel es bueno, como decía yo, que lleva explícito el significado literal de la palabra, porque es un santo bueno, como le decían a un papa, el papa bueno. Pero también la conexión intertextual, y aquí ya se pone más compleja la cosa porque hay que manejar más información, y la Anita pone ahí el profe Manuel, que el profe Manuel es bueno, ya. Pero hay una conexión intertextual, cosa que también estudiamos en clase ya, que es lo que era la intertextualidad, con Don Quijote, porque Don Quijote, según el mismo Unamuno, en uno de sus libros, habla de Alonso Quijano el Bueno. Entonces ahí, Yasna Lobos, hay una intertextualidad entre Alonso Quijano, El Quijote, que es un libro de Unamuno. Ojo, no estamos hablando de El Quijote de Cervantes, es otro libro, con el libro San Manuel Bueno. Hace una intertextualidad, o sea, relaciona dos textos que son distintos, llamándole a los dos personajes Bueno, de apellido Bueno. Alonso Quijano el Bueno y San Manuel Bueno. ¿Ya? Entonces, utiliza o le hace un guiño a otro texto para entender una situación que se está viviendo entre textos. Este libro entonces fue el mismo que Unamuno establece en el prólogo de la obra. Él mismo le dice a Quijote que es el bueno. Entonces yo me voy a este artefacto poético, ¿ya? Que es de Nicanor Parra. Supongo que muchos conocen a Nicanor Parra, ¿sí o no? Sí, me imagino que sí, ¿cierto? Ya. Entonces Nicanor Parra, el antipoeta, crea este artefacto y pone mensaje en una zapatilla, levántate y anda. Y esto es una zapatilla que es de levantarse, es una pantufla, le diría yo, no le pondría zapatilla, pero podría ser zapatilla de levantarse.
y pone levántate y anda. Entonces cuando yo miro esto, se me activan un montón de conocimientos previos, ya para poder entenderlo mejor. Y puedo aprender muchas cosas relativas a la intención del autor. Yo estoy haciendo lo mismo que pide la prueba, muchachos. La prueba pide que los postulantes sepan comunicar, sepan identificar cuál es la intención comunicativa que tiene el autor del texto. ¿Qué me quiere decir en otras palabras? Entonces, cuando yo veo esto y lo relaciono con lo que acabamos de leer, yo puedo darme cuenta de muchas cosas respecto de Nicanor Parra. ¿Por qué? Porque aquí hay una alusión directa a Lázaro. Lázaro es el resucitado. Entonces conozco una abuelita que tenía un perrito que estuvo a punto de morirse, que según ella le pone más color, se murió, entonces le puso Lázaro, porque se había muerto y había resucitado. Y así se llama el perrito, pues se llama Lázaro, es un poodle, ¿ya? Entonces, Lázaro es este hombre que Jesús teleresucita a distancia según el relato bíblico. Y viene Nicanor Parra y dice mensaje en una zapatilla y pone levántate y anda. Y ahí adentro pone quizás qué mensaje, nunca vamos a ver qué es lo que decía el papel enrollado, pero hace una alusión, una intertextualidad directa al nombre de Lázaro. Porque cuando Jesús en el texto bíblico resucita a Lázaro, dice, Lázaro, levántate y anda. Y bastó que Jesús dijese eso y Lázaro se levantó. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una burla. Estamos frente a una vil burla de Nicanor Parra frente al relato de los textos bíblicos. Y además es una burla a la gente floja. Es un guiño a la gente, a los nini. ¿Conocen a los nini o no? Que son tan famosos en el diario. ¿Hay algún nini? No, porque están todos estudiando. En Chile están los nini, que ni estudian ni trabajan. Viven de los papás nomás, ¿cierto? Espero que ustedes no sean nini. O estén estudiando o trabajando. Ya, pues entonces aquí hay una alusión de Nicanor Parra, un guiño, una burla primero al cristianismo, si ustedes quieren, o al relato bíblico. No lo vamos a poner al cristianismo porque sería mucho, pero sabemos que él no era cristiano. Eso está más que claro. Entonces aquí hay una burla, hay un guiño, una intertextualidad al texto bíblico y también hay como un mensaje para todos los flojos que les dice, oye, ya, pues levántate, haz algo, levántate y anda, resucita, como le tocó alguna vez resucitar a Lázaro. Entonces, ¿qué acabo de hacer yo? Entender, descifrar la situación comunicativa y la intención comunicativa que tenía este autor, que ya está muerto, que se murió a los 103 años, Nicanor Parra, y que yo puedo mirar esta obra, que seguramente es como del año 2000 más o menos, estando él muerto y conociendo algunos antecedentes que me exige mi cultura, porque yo soy chileno, porque yo nací en un ambiente cristiano, no lo digo de mi familia, sino que digo, por ser chileno, tenemos las raíces del cristianismo. Si hubiese nacido en Medio Oriente, sería musulmán lo más probable. Si hubiese nacido en Oriente, sería budista. Entonces yo tengo que manejar los ideales culturales de mi zona. Y solo así, más lecturas anteriores, yo puedo entender cuál es la intención comunicativa que tiene este señor Nicanor Parra. Lo que acabo de hacer, muchachos, es traspasar el texto, traspasar una pregunta PSU, si ustedes quieren, de la prueba de transición a una cuestión simbólica objetiva, ¿ya? Pero vamos a ver más ejercicios de ejemplos en la literatura. Ah, mira, y Lina Boris se acuerda de otra cosa que vimos en clase. Se acuerda de la imagen que mostré acerca de esto no es una pipa, que también ahí hablamos de los símbolos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué me vine a España, Anita? Porque estoy estudiando aquí un máster y como estoy estudiando tuve que venirme. Ya, más ejemplos. Becker, en su rima 4, otorga a la palabra primavera un valor simbólico, que en ese caso no se refiere tan solo a la primavera de florecer los árboles, ¿cierto?
sino que se refiere a la frescura, a un principio nuevo, a un nuevo comienzo. Dice así: mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Esos son dos versos que aparecen en el poema en la rima 4. Entonces, cuando él pone ahí primavera, no se está refiriendo al reflorecer, el reverdecer de los árboles, está refiriéndose a que hay una faceta creativa. Mientras sigan haciendo literatura, mientras haya una renovación de artistas, mientras haya jóvenes nuevos, mientras haya un nuevo comienzo, va a haber un nuevo principio. Mientras siga floreciendo de alguna manera, nuevos poetas, va a seguir existiendo la poesía. Entonces ahí vemos que la palabra primavera no se ocupa directamente como San Manuel Bueno, ¿cierto? Que se entiende que es un santo y que es bueno. Aquí ya vamos en un nivel más profundo. Hay que hacer más conexiones, porque primavera se refiere a un reverdecer, a un reflorecer, a un renacer. Ah, mira, Martina Vázquez dice: profe, ¿qué consejo me da para no ver todo tan literal? Y ahí me ponen por 4, por 5, por 6. Ignacio García Fuenzalida se aventura a una respuesta y dice: leer mucho y no ocupar conocimiento previo. Y Emilio pone por 1000. Ya, ¿qué consejo le doy a todo eso por 2, por 3 para no ver todo tan literal? Pensar que siempre, siempre va a haber algo escondido, va a haber un trasfondo. Siempre en un texto va a haber una segunda lectura. Vas a poder ver la lectura original, lo que dice literalmente, pero siempre hay algo más que entender. Los textos siempre van más allá. Y por último, si un texto no tuviese intencionalmente, originalmente la intención de ir más allá, tú podrías igual, de alguna otra manera, configurarte, sacar una segunda lectura, ¿de acuerdo? Pero siempre ir pensando que un texto te va a entregar dos cosas, una literal y una que se interpreta. Eso sería un consejo. Ya, vamos a ver. Sigamos avanzando con más ejemplos. En el texto La Saeta de Machado, profesor, ¿qué es una saeta? Entonces, la saeta es un canto religioso tradicional, interpretado fundamentalmente en las procesiones de Semana Santa en España, especialmente en Andalucía, en algunas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Eso es una saeta, es un subgénero lírico. Los que tuvieron las primeras clases ya conocen todos los subgéneros líricos, los mencionamos y profundizamos un poquito en ellos. Entonces, Antonio Machado, que es un poeta que también escribió varias otras cosas como eh, las saetas, el valor simbólico que le da a particularmente el madero y el mar son distintos. Y vamos a ver el ejemplo. Porque el madero y el mar se pueden ocupar, ya vimos que el mar hablaba de libertad, puso alguien ahí en la tarea. Y el madero, yo dije en la clase que podíamos ocuparlo como señal del sacrificio que hizo Jesús. Entonces una persona podría decir: uy, sí, hay una persona que de verdad se queja mucho por su trabajo. Entonces una persona le podría decir: oye, recoge la cruz porque está peor que Jesús de Nazaret, ¿cierto? Porque ahí está hablando de un sacrificio. Está haciendo alusión a que sufre mucho. Entonces, Machado dice que el valor simbólico no es únicamente el primer paso necesario para entender este texto de la saeta, sino que se pueden proyectar a niveles superiores de significación. O sea, puede significar otras cosas. No puedo cantar ni quiero, dice Machado, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Eso dice él. Y aquí yo pongo entonces otra imagen. Madero se ocupa en este caso como símbolo de la cruz en la muerte de Jesús, que es la muerte de Jesús. En un primer paso para identificar con él una dimensión de la religión, con énfasis en qué cosa, en el castigo, porque Jesús fue castigado, fue muerto en la cruz.
¿ya? En énfasis de algo negativo, en el castigo, en la penitencia, que se opone a otra visión de la religión cristiana que está implícita en el término mar, que hay esperanza, que el mar, en este caso, se relaciona con la esperanza y con la superación, con un elemento positivo, no con un elemento negativo. ¿De acuerdo? Entonces, estoy leyendo el chat. Mayerly Molina dice que encuentra que es todo súper subjetivo, que una lectura es tan subjetiva que muchas veces al responder una prueba yo la interpreto de manera muy distinta. Entonces aquí yo me voy a detener para poder explicar eso. Mayerly, resulta que tienes toda la razón, porque las opiniones son muchas. Hay personas en el mundo como opiniones sobre una cosa. Y los textos, es cierto, pueden ser muy subjetivos. Sin embargo, para responder la prueba de transición, es un texto que puede significar muchas cosas, pero es una pregunta, ojo, la que te hacen respecto a ese texto en particular, y 5 o 4 alternativas. Entonces tú puedes identificar lo que quieras, puedes interpretar lo que quieras de ese texto, ¿ya? Incluso puedes entender otra cosa que no tiene nada que ver. Sin embargo, el hecho de que la pregunta sea precisa y que solo existan 5 respuestas, acota demasiado la respuesta correcta. Entonces, por eso yo siempre aconsejo a todos mis alumnos que muchas veces para llegar a la respuesta correcta, la clave está en la pregunta, en la forma en que el enunciado se presenta, ¿ya? Porque la pregunta muchas veces va condicionando la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, si bien hay muchos textos y cada uno de esos textos puede tener una interpretación infinita, como personas hay en el mundo, 7.000 millones de personas hay en el mundo, entonces un texto podría tener 7.000 millones de interpretaciones, ese texto está circunscrito a una pregunta en particular y a tan solo 4 o 5 alternativas. Y ahí tú tienes que jugar muy bien para saber cuál es la respuesta correcta. Obviamente que la prueba también se enmarca en una cuestión nacional. La prueba entrega textos a los que tú estuviste en contacto en tu escolaridad, textos que tú tendrías que haber leído en algún momento o autores que tú tendrías que haber leído en algún momento en el colegio, autores que son relativos o a la literatura universal o a la literatura propiamente tal chilena, nacional, o a la literatura latinoamericana. Entonces el contexto va encerrando lo que tú puedes llegar a entender o no, más allá de que tú puedas entender lo que quieras, pero el título, el enunciado de la pregunta y las alternativas se van acotando y te dejan solo una alternativa correcta, más allá de la interpretación que tú y yo le podamos dar al texto. ¿Ya? ¿Queda clara esa explicación o no? Ya, qué bueno, muy bien. Ya. Vamos a seguir avanzando. Entonces aquí, en el caso de la saeta de Machado, yo presento estos versos que son: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Yo estoy ahí en presencia de una figura literaria que es la antítesis, pero la antítesis está soterrada, está escondida. ¿Por qué? Porque dice el autor que él no quiere ni puede hablar del Jesús castigado, del Jesús con el lado negativo, del Jesús pecador, del Jesús negativo, sino que quiere hablar del Jesús esperanzador, del Jesús libertario, del Jesús positivo. ¿Se dan cuenta o no? Quiere rescatar, él no quiere hablar del Jesús sufriente, quiere hablar del Jesús redimido. Y ahí hay una eh, antítesis, ¿ya?
No se escucha a nadie más. Lo que pasa es que afuera estaban celebrando un cumpleaños, no sé, y tengo una ventana abierta y es por eso. Ya, muchachos, entonces ahí quedó claro que hay una antítesis que está encubierta, está escondida. No quiero hablar de un Jesús sacrificado, sino que quiero hablar de un Jesús superado, de un Jesús esperanzado, del Jesús positivo, no del Jesús negativo. Pero bien, no le vamos a pedir a un primate que entienda estos símbolos, porque el primate no va a ser capaz de entenderlo, ¿cierto? Se lo vamos a pedir y me mira así con esa cara el mono, así como, por favor, no me haga pasar por esto. Pero sí yo se lo puedo pedir a ustedes, porque estuvieron 12 años en el colegio estudiando lo mismo. Si el lenguaje, las clases son prácticamente las mismas todos los años, desde séptimo a cuarto medio, hablamos de los géneros líricos, del género dramático, del género narrativo y de un subgénero no literario. Con decepción nos mira, ¿cierto? Ya, pero nadie nos hace entender como usted, dice Tania Calderón. Ya, muchachos, entonces lo que hace un profesor de lenguaje en el colegio es repetir siempre lo mismo, pero le entrega una mayor profundidad. ¿Y saben por qué? Porque el plan dice que los niños cuando pasan de curso tienen la mente llena de conocimientos, más abierta y han vivido más experiencia. Entonces, si yo a un niño de, como los que le mostré en la foto, de sexto básico, le hablo del amor en la literatura, con sexto básico, con, no sé, 10 años, 11 años, no van a entender igual el amor en la literatura que ustedes que tienen 16, 17, 18 años y que ya se enamoraron, ¿cierto? Entonces el amor en la literatura se ve todos los años, pero de diferentes formas. Y vamos repitiendo las mismas cosas, pero con mayor profundidad. Y llega el próximo año y vamos a recordar el género lírico y nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de ninguna figura literaria. No vieron, nunca lo pasaron, nunca lo vieron. Y ahí lo tenemos que volver a repetir. ¿Ya? Muchachos, es verdad, me dice la Tania. El mono, ya, Ana, por favor, por favor. Ya, muchachos, entonces, entonces, no le vamos a pedir a un primate que nos identifique los símbolos de la literatura, pero sí se lo voy a pedir a un alumno que primero quiere entrar a la universidad, que segundo quiere entrar a la mejor universidad y a la mejor carrera, que por lo menos sepa decirme la diferencia entre un símbolo, no sé, connotativo y uno denotativo, cómo está funcionando ese símbolo. Así que ojo con eso. Está facherito el primate. Hay un señor que es un ilustrador que lo pueden encontrar en Instagram que se llama Bankis. ¿Ya? Banks, sí, si ustedes quieren. Quiero que lo miren, ¿de acuerdo? Quiero que lo miren en Instagram, que se metan a su cuenta, porque tiene cosas muy interesantes que me ayudan a hablarle a ustedes acerca de los símbolos. Estas son unas ilustraciones que él ha hecho. ¿Por qué un caballo? ¿Por qué un jinete tapado? ¿Y por qué se tapa con el rostro completo o la mitad del cuerpo con una manta? Y con una manta roja más encima. Porque los colores también simbolizan cosas, los colores son símbolos. Entonces hay que investigar y Sebastián Caballero me dice, sangre, guerra, se vienen ideas, ¿cierto? Y ideas que son correctas, que se relacionan con nuestro entorno. Está lleno de símbolos, símbolos que van de alguna u otra manera construyendo un mensaje, ¿ya? La fuerza pública con la fuerza civil, que están peleando, pero que están peleando con almohadones de pluma, con armas que son insignificantes. Una granja llena de animales de peluche. ¿Por qué? Chuta, tendríamos que invitarlo, dice Echeverry, que hay que invitarlo, pero tendríamos que invitarlo y pagarle un millones de dólares porque es muy famoso. No creo que nos tome en consideración.
Dice que no hay que comer animalitos, se entiende, ¿cierto?, lo simbólico. ¿Por qué comerse a este ganado que es tan tierno, que lo representamos en peluches, en los conejos, en los gallos, en las ovejas, en cerdos, en vacas? ¿Por qué comérselos? Entonces aquí hay un símbolo. ¿Por qué ocupó peluches? Para sacar lo más tierno, ¿verdad?, de los animales. El trabajo, la esclavitud, eh, los abusos laborales, etcétera, etcétera. La idea del cielo, la idea del Edén, pero este es un Edén cerrado, es un Edén que no está abierto para todos, que los vándalos, si ustedes quieren, estos niños que son muy traviesos, que representan lo que no es correcto, digamos, tienen de alguna otra manera que llegar al cielo. Y ahí yo tengo que hacer relaciones. Por ejemplo, tengo que saber que la Biblia, otra vez el libro sagrado, dice que ¿quiénes podrán entrar al cielo? Son los niños. ¿Habían escuchado eso o no? Sí, que el cielo va a ser de los niños. Entonces, ¿por qué él pone a estos niños que son más pillos, que no son niños angelicales, que no tienen alitas, los pone de alguna otra manera entrando igual a este cielo? ¿Se dan cuenta? Su ilustración está llena de símbolos. ¿Qué simboliza esto, por favor? Que alguien me diga. Bien, habla de la migración. Caleb se recuerda de Siria, por ejemplo, perfecto. Vemos a personas claramente de África, con los rasgos africanos, que van en una barca muy hacinados, no van cómodos, y que tiene relación con la migración, con sacarlos de un sitio y llevarlos a otro supuestamente mejor. Entonces hay muchos símbolos que uno puede interpretar. Y no tan solo en la literatura, sino que en el arte en general, ¿ya? Si usted se pone ciertos colores, simboliza cosas, puede estar simbolizando cosas. Muchachos, he sacado este recorte de una entrevista que se hizo hace poquito en el diario La Tercera, que dice como título: el uso de la guerra como metáfora allana el camino a la limitación de las libertades individuales. Todo esto a causa de la pandemia y de todo lo que significa estar confinados, ¿de acuerdo? Entonces, el uso, por favor, muchachos, ¿de acuerdo? Ya pasó. Volvamos al tema. ¿Ya? Gracias. El uso de la guerra como metáfora allana el camino a la limitación de libertades individuales. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque con esta idea de la guerra como metáfora, que está relacionándose directamente con la pandemia y con lo que está ocurriendo en Chile, hemos llegado lisa y llanamente a lo que vamos a llamar la nueva unidad de género lírico. No nos dimos cuenta a través de los símbolos cómo pasamos de un texto narrativo, ¿cierto?, que nos cuenta una historia que tiene tiempo, espacio, acción y personaje, para desembocar en el género lírico. Y por eso que el hombre de la entrevista lo cité acá porque habla de la metáfora, y la metáfora es una figura literaria que se parece al símbolo, que está dentro de los mismos tipos de figuras. La metáfora, la metonimia, la comparación, el símil, el símbolo, son figuras literarias que se relacionan con la similitud, ¿ya? Entonces, él dice, no hay que usar la metáfora de la guerra, ¿sí? Por ejemplo, cuando un ministro o un presidente dice, esta es la guerra de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago está con coronavirus y hay que darle la guerra a la pandemia. O estamos en guerra, esta es una verdadera guerra entre los manifestantes y los que no se manifiestan en la calle. Entonces él dice, el uso de la guerra como metáfora allana el camino a la limitación de las libertades individuales.
Entonces, no es tan fácil el titular, entender el titular que acabo de poner aquí, no es tan fácil. Este es un fragmento de la entrevista que le hicieron a este señor Carlos. Si usted la lee, no es fácil lo que se está diciendo, ¿de acuerdo? El mensaje no es tan fácil de entenderlo. Lo estoy explicando. Entonces, el uso de la guerra como una metáfora, decir que estamos en guerra contra el coronavirus, facilita el camino, allana el camino, lo aplana, para que exista limitación de las libertades individuales. Claro, porque si yo soy el presidente y te digo que estamos en guerra, lo llevo a una metáfora súper compleja, estamos en guerra, la guerra de Santiago con el coronavirus, yo tengo el poder, como estamos en guerra, de decirte que tú te quedes en tu casa, de privarte de libertades y así sucesivamente. Esa es la idea que él quiere traspasar, ¿de acuerdo? Más allá de que estemos de acuerdo o no, y eso no es el punto acá, da lo mismo eso. Lo que sí sé es que tienen que quedarse en la casa. Si están con cuarentena, tienen que quedarse en la casa. Pero en este caso, lo que yo quiero citar es el tema de la metáfora, porque entonces a través de la metáfora llegamos a la unidad de lírica. Y la lírica es otro género literario que se relaciona con la lira. Pero eso lo vamos a dejar para la clase del día lunes. Próxima clase, autor. Nos vamos a ir a la República de Argentina, las callecitas de Buenos Aires. Próxima clase vamos a investigar a este señor argentino que se llama Ernesto Sábato. Es el autor que queda propuesto para el día lunes. Y la Dania Calderón me dice, ah, qué bueno porque yo lo conozco. Se ve facherito el pibe, pone Etienne. ¿Ya? El túnel de Ernesto Sábato. Muy bien, Romina Vitali. Todos haciendo su tarea el lunes acerca del autor. No se olvide suscribirse. Ya están subiendo los videos de las academias, ¿ya? Para que pueda interiorizar. Yo hice un video sobre coherencia y cohesión, que ya lo van a estar subiendo. En historia también hay un video. En ciencias también los profesores están subiendo videos, mandando videos, ¿ya? Así que todos a inscribirse, suscríbase en el canal, no se olvide de hacer la tarea, de compartirnos en las redes sociales, invite a sus compañeros de curso a que se inscriban al canal y, por supuesto, no se olvide de realizar su aporte. Nos estamos viendo, terminamos ya todos los contenidos respecto del símbolo del temario y lo que vamos a hacer en la otra clase es ver un poema completo, vamos a leer un poema y en ese poema vamos a trabajar los símbolos así, pero fragmento por fragmento, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a terminar esa historia para seguir hablando de las figuras literarias y luego terminar hablando del género dramático. Ya, nos estamos viendo. Cuídese, por favor, no salga de su casa si está en cuarentena, cuide a su gente y nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Acuérdese de inscribirse también al ensayo, ¿de acuerdo? Al primer ensayo. Ya, nos vemos, que estén bien. Saludos.